Buenas noches, mi nombre es Nubia Torres. Dando respuesta al caso de la actividad, tenemos presente que la ley que lo acoge es la 1116. En este se deben dos escenarios, que es la cesación de pagos y el otro es la incapacidad de pago inminente. El primero no aplicaría porque pues la empresa en este caso no se encuentra con deudas o con obligaciones pendientes, tal como se menciona en el caso expuesto. Y la incapacidad de pago inminente sí le aplicaría, pues ya teniendo en cuenta que este debe acreditar una existencia de circunstancias que le afecten razonablemente o puedan llegar a afectar el incumplimiento normal de sus obligaciones, y hasta la fecha pues está normal. ¿Quién debe hacer la solicitud? Está bajo un deudor o un número plural de acreedores externos, tal lo expone el artículo 11. ¿Qué artículos se deben tener en cuenta? No haberse vencido el plazo establecido ante la ley para enervar las causales de disolución, llevar una contabilidad regular de los negocios, de acuerdo a las prescripciones de ley. Si el deudor cuenta con pasivos pensionales, estos deben estar totalmente al día, como el pago de mesadas, bonos y títulos pensionales, tal como se menciona en el artículo número 10. La solicitud de admisión. En esta vienen una serie de documentos, los cuales son pues necesarios para el procedimiento. En este se encuentran los 5 estatutos financieros básicos correspondientes a los últimos 3 ejercicios que los dictaminen respectivos, los 5 estados financieros básicos con corte al último día del calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, y un estado de inventario de activos y pasivos con corte a la fecha del mismo documento anterior. Estos deben estar bajo suscripción por contador público o revisor fiscal, siempre y cuando pues aplique el caso. Debe haber también una memoria explicativa de las causas. Aquí se deben explicar las causas que llevaron a la situación actual de solvencia de la empresa. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones, un plan de negocios de reorganización del deudor. En este se debe contemplar la reestructuración financiera y organizacional. También en este se deben explicar o dar unas soluciones a las razones por las cuales se solicitó dicho proceso, y un proyecto de calificación y graduación de las acreencias del deudor. Ya en lo que corresponde a la admisión o el rechazo de dicho proceso, va a estar por parte del juez de concurso que va a llevar el caso, y pues la admisión va a guiarse si toda la documentación y todos los requisitos que son solicitados cumplen, y en el caso contrario pues daría causal a un rechazo. Hay unos tiempos establecidos para que se dé una corrección en caso de que haya algún mejoramiento que se deba realizar y que lo imparte el juez, o en caso contrario de que se incumplan esos tiempos, pues daría causal a rechazo de la solicitud. Buenas noches, vamos a revisar la apertura de liquidación de conformidad al artículo 49 de la Ley 1116 del año 2006. Para hacer un proceso de liquidación se debe iniciar o identificar primero los siguientes casos. Cuando el deudor le solicite directamente o cuando incumpla la obligación de la deuda. Recordemos que esta ley de insolvencia es con el fin de que los acreedores reciban lo que adeuda la empresa en este sentido. Cuando el deudor abandone el negocio, o sea, al ver que la ley de insolvencia no fue lo esperado por parte de él, debe proceder a cancelar sus negocios y desde ahí se empieza el proceso de liquidación. Por solicitud de la autoridad que lo vigila, siempre va a tener un eh, interventor, auditor, que siempre va a estar pendiente de que esa ley de insolvencia se cumpla a cabalidad con el pago de deudas a sus acreedores. Por la decisión motivada por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia tiene la facultad de ordenar la liquidación de una empresa cuando no cumple sus obligaciones, y adicional a eso cuando entra una ley de insolvencia, a petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores. Tiene que ser estipulado más o menos el 50% de los acreedores donde pidan la liquidación de la empresa.
por solicitud expresa del trámite de una liquidación judicial por un representante extranjero de conformidad a la presente ley. Tener a cargo obligaciones vencidas. En el dado caso de que la empresa con esta ley de insolvencia no cumpla a cabalidad con lo estipulado, debe empezarse este proceso de liquidación. El término mínimo para que se pueda dar el proceso de liquidación son de 3 meses. Por una providencia judicial, el proceso de liquidación judicial empieza a través de un juzgado con un recurso de reposición y aquí empezaría ya el último ítem para el proceso de liquidación. Si el juez del concurso previamente al deudor no cumple con sus deberes legales, especialmente cuando lleva la contabilidad regular, puede ordenar la disolución de este ente en los términos del artículo 225 del Código de Comercio. Esta ley, este artículo tiene el siguiente parágrafo. El inicio del proceso de liquidación judicial de un deudor supone la existencia de una situación o cesación de pagos. Esa cesación de pagos es cuando el deudor incumple todo lo que acordó con esta ley de insolvencia para hacer el pago de los acreedores conforme a las deudas que tenga. Para llevar el proceso a liquidación judicial, pues en su parágrafo 2 indica cuáles son los requisitos o los documentos que debe llevar. Entonces debe llevar los 5 estados financieros básicos correspondientes a los últimos 3 ejercicios y dictámenes respectivos, si lo existieran. Los 5 estados financieros básicos cortados al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Si hoy hacemos la solicitud, este estado financiero debe ser con corte el 31 de agosto. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado con la misma fecha indicada en el numeral anterior. Entonces esto debe ser con el corte del 31 de agosto si lo hiciéramos el día de hoy. Y la memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. Un gran tema que todavía nos toca revisar a profundo. Muy buena la clase. Gracias por la oportunidad, profe, y una feliz noche. Hoy vamos a hablar sobre competencia desleal en Colombia, Ley 256 de 1996. La competencia desleal son prácticas que no son parte tanto del derecho como de la costumbre comercial y cuyo fin es solo denigrar la competencia a su más bajo calibre e inclusive arruinándola. Artículo 8. Actos de desviación de la clientela. El artículo tiene como objeto desviar la clientela de manera que sea contraproducente ante los actos comerciales. Una empresa X llega directo a una empresa, a un sitio histórico donde se vende ropa, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de ropa, y resulta que esta empresa quiere atraer a su clientela de manera que sean los mejores precios, pero lo que llega allí su clientela comienzan a denigrar el resto de competidores diciendo que son una empresa mala, que su servicio es pésimo, bueno, que cualquier cantidad con tal de desacreditarlos. Desorganización. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa. Un empleado de una compañía X. El empleado de la compañía X está aburrido, no tiene muchas ganas, entonces comienza internamente a dañar las cosas, a hacer que los procesos sean más lentos, a formar problemas internos dentro de la compañía. Actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto como efecto crear confusión en la actividad. Se maneja mucho en el tema de la política o cuando hay esta escena política, ¿no? Unos por aquí, otros por allá, empresas que se dedican a la confusión, a denigrar de los competidores para poder ganar las votaciones y eso creo que se ve mucho. Ese es un acto también desleal. Suele suceder, por ejemplo, en las agencias de empleo, uno va mucho en estos tiempos a buscar empleo, entonces el tema es más como virtual.
entonces hay entrevistas y todo, pero entonces cuando llegamos en la entrevista nos dicen, usted va a ejercer estos cargos, va a tener estos pagos, bueno, infinidad de cosas. Resulta que ya estamos en el puesto y vemos que de pronto tenemos que llevar nuestros insumos, tenemos vemos que no nos reciben de la manera como nos habían dicho, que de pronto habían unos pagos por debajo de cuerda, bueno, infinidad de cosas que pueden pasar. Y cuando una compañía X presume que bueno, que porque tiene la marca es la líder del mercado y bueno, nadie va a haber un competidor, resulta que pueden haber empresas que sí son competidoras, pero la hacen la fácil últimamente y es comprarlas o asociarlas, ¿no? Porque saben que es un competidor que está allí. Entonces, igual que el anterior punto, el cual trataba sobre descrédito, este trata sobre comparar. A menudo se muestran en comparaciones de que, bueno, mi empresa porque tiene nombre, entonces, y lleva 20 años en el mercado, es mucho más eficiente que la tuya, entonces suele pasar esto. El caso, pero sería Bitcola o Coca-Cola, son en marcas muy parecidas en su color, en su tónica, en su manera de promocionar, son muy parecidas, pero bueno, es un punto muy cercano a la comparación. Utiliza aseo, insumos para el aseo, para las personas o para la ropa. Bueno, en esta ellos mostraron el comercial preciso en plena euforia de la selección Colombia, mostraban la camiseta de Colombia en donde uno de sus productos la limpiaba, a las cuales nosotros trabajamos y bueno, tienen digamos una base de datos, puede ser, no podemos nosotros llegar, tenemos esa base de datos y pasarlas a otra empresa, creo que es como lógico, o el caso expuesto aquí en la diapositiva con el tema de Ferrari y Toyota. Entre El Éxito y Carrefour, creo que Carrefour tenía en su momento una sede, bueno, estaba arrendada, El Éxito llegó, entonces le digo al propietario ese, venga, arriéndemelo, yo le doy más para que no le renueve el contrato. Listo, pasó eso, Carrefour no sabía nada, entregó su local y resulta que a los pocos meses vio que ya estaban arreglando la tienda para El Éxito. Creo que es un caso así, puede ser ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es cuando un cable operador paga sus licencias, va a transmitir los partidos, bueno, va a transmitir cualquier evento mundial, olímpico, algo definido. Y resulta que hay empresas locales que pueden manejar unas licencias base, ¿no? Pero entonces no pagaron por esas licencias de los mundiales y nada de eso, pero entonces se aprovechan de que hay una gran empresa que la tiene para retransmitir. Resulta que hay empresarios y hay compradores, o bueno, como se quiera decir, que están casados con una marca, pero resulta que a veces esa marca es exclusiva, una persona solo la trae, una empresa solo la trae y solo la entrega al cliente final.